Buenas, ¿qué tal? Este es el tercer podcast del canal, así que seguimos avanzando. Y os doy la bienvenida de nuevo a un podcast del profesor Bacterio. Espero que os esté gustando el contenido que voy poniendo. Como siempre, me gustaría empezar dándoos las gracias por estar aquí en este nuevo programa y hoy vamos a hablar de la higiene de manos. Vamos a empezar con un poco de su historia, una historia muy interesante, por cierto. Vamos a seguir con las 5 situaciones o los 5 momentos donde es más importante realizar la higiene de manos. Vamos a continuar con los tipos de lavados de manos que hay y terminaremos con los principales productos que se usan para combatir y minimizar la posibilidad de las infecciones. Como este es uno de los primeros podcasts y si habéis empezado a seguirme hace poco, os comento u os recuerdo que este canal es formato de sonido, es decir, es un podcast, así que no tenéis que estar viendo la pantalla. Puede que a veces os diga que he puesto una imagen interesante, pero eso no influirá en el contenido. Será simplemente por si tenéis interés en verla cuando podáis. Ahora bien, lo que sí que os voy a pedir bastante a menudo es algo muy sencillo, que por favor os suscribáis, le deis a un me gusta y a la campanita para que así siempre sepáis cuando hay un podcast nuevo. Y ahora sí, empezamos con la higiene de manos. Comenzamos con un poco de una historia, como decía, muy interesante y para ello tenemos que viajar a 1847. Vamos a hablar de un médico obstetra llamado Ignaz Semmelweis, espero haberlo dicho más o menos bien. Pues bien, este buen hombre, aunque no fue el primero en sugerir la higiene de manos y limpieza como método de control de enfermedades, sí que fue el que más estudios realizó sobre el tema y con unas aplicaciones prácticas muy importantes. Ignaz, que era originario de Hungría, observó una mortalidad muy grande en mujeres que acababan de dar a luz. Y este dato que sigue es importante, ya que habían sido atendidas por los médicos que ahora sabréis que hacían. Por el contrario, aquellas mujeres que habían sido atendidas por matronas tenían una mortalidad significativamente menor. Las mujeres atendidas por los médicos solían presentar fiebre puerperal. Hoy sabemos que uno de los organismos, aunque no el único causante de esta enfermedad, es una bacteria gram positiva llamada Streptococo. Pues esta bacteria es capaz de provocar manifestaciones muy variadas, que en el caso de estas mujeres llegaba a producir cuadros de sepsis y, claro, después la muerte. Los médicos y los estudiantes de medicina solían estar en la que se conocía como la Clínica Primera de Viena, mientras que las matronas se encontraban en la Clínica Segunda. Y aquí lo interesante que os decía que os iba a contar, y es que los médicos solían ver a las pacientes tras haber realizado alguna autopsia, y al parecer acudían a ver a las mujeres con un olor nauseabundo en sus manos. Ni que decir tiene que no se habían lavado las manos, por supuesto, ni la ropa. Las matronas, en cambio, no realizaban estas autopsias. Y aquí a mí me gustaría hacer un comentario, un pensamiento que tengo. Y es que, conociendo este caso, muchas veces yo me pregunto si no es de sentido común, aunque sea limpiarse la suciedad, es decir, si tocas un excremento te lavas las manos, o al menos deberías. La verdad es que nunca deja de sorprenderme lo poco higiénica que puede llegar a ser la gente. Ya sabéis, respecto a esto, podéis dejar vuestros comentarios para saber qué os parece. Y bueno, compartido este pensamiento con vosotros, seguimos con nuestro héroe Ignaz y es que uno de los momentos de revelación que tuvo fue cuando uno de sus compañeros murió tras haberse hecho una herida durante una autopsia. Se infectó de lo que Ignaz describió como partículas cadavéricas, que suena muy de película B de zombies, lo sé, pero así es como asoció la falta de higiene de manos a la alta mortalidad en las mujeres que acaban de dar a luz. Visto esto, Ignaz introdujo un método de descontaminación de manos con hipoclorito, haciendo que la mortalidad descendiera desde casi un 12%, una auténtica barbaridad, a un 3% y en algunos momentos incluso llegó por debajo del 1%. Además de esto, también dedujo que la ropa y las sábanas podrían estar relacionadas con la transmisión de estas partículas cadavéricas. Esto es muy importante porque daros cuenta que en aquella época aún no se entendía muy bien el mundo microscópico. Pues con todas estas cosas que introdujo, consiguió que la clínica primera se pusiera a la par que la clínica segunda. Pero, desgraciadamente, y como es muy habitual con los nuevos descubrimientos, casi nadie hizo caso a las recomendaciones de Ignaz. Y esto es algo que incluso hoy ocurre con los nuevos descubrimientos, pues ya sabéis, los temas de ego de siempre. Aquí hay un grupo sanitario que es particularmente deficiente en la higiene de manos. A ver si deducís cuál es y lo dejáis en comentarios. Pero no solo esto que os cuento, es que además al pobre Ignat no es que no le hicieran caso, es que sino además le despidieron, tras lo cual el porcentaje de muertes por estreptococo volvió a aumentar desproporcionadamente. Y bueno, la pregunta, ¿creéis que reintrodujeron los descubrimientos de Ignat al ver que volvían a aumentar las muertes? Pues no, por supuesto que no. El bueno de Ignaz acabó sus días en un manicomio e irónicamente murió por una infección causada por el estreptococo que tanto había combatido.
O al menos así es como se dice que murió, ya que hay otras teorías que hablan incluso del asesinato. Hasta ahí pudieron llegar. Pues ya veis, este es uno de esos personajes históricos que hay que recuperar y honrar, ya que en su época no solo es que nos hiciera, sino que además no le trataron para nada bien. Pues bueno, para aquellos de vosotros que no conocéis esa historia, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo os habéis quedado? Y con este momento histórico tan interesante y a la vez triste, podemos pasar a hablar de los 5 momentos de la higiene de manos. Bien, ahora he dejado una imagen de los 5 momentos de la higiene de manos sacada de la Organización Mundial de la Salud. Ya sabéis que no es necesario que miréis la pantalla porque os lo voy a describir. Pero si tenéis curiosidad, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Pues, como os digo, son 5 momentos en los que habría que realizar la higiene de manos y aunque esto está más orientado a los profesionales sanitarios, sí que es cierto que hay situaciones fuera de los centros sanitarios que son similares en el día a día de cualquier persona. Así que viene bien para tenerlo en cuenta, pero además os servirá para observar a los sanitarios si por lo que sea vais al hospital y así podréis ver cómo de buena es su higiene de manos. Esto es una manera muy efectiva de que todo el sistema vaya mejorando, que es de lo que se trata al final, ya que casi todos, más pronto o más tarde, vamos a acabar siendo usuarios del sistema de salud. Es decir, transparencia lo primero, siempre. Pues bien, de estos 5 momentos hay dos que son los más importantes y con los que cubrimos la mayor parte de las situaciones que se pueden presentar, y son antes y después del contacto con un paciente. Pero claro, hay otros 3 más que son igual de importantes a la hora de parar la transmisión de patógenos desde un punto de vista de la infectología. Os cuento los otros 3 que tenemos. Uno de ellos es antes de realizar una técnica limpia o aséptica. Y aquí ahora quizá estéis pensando que esto es bastante obvio, es decir, no van a sacar sangre, poner una vía o tocar una herida sin tener las manos convenientemente limpias, ¿verdad? Pues no, error. No siempre es así, y de hecho yo fui testigo de un señor que iba a introducir un drenaje torácico en un paciente y no realizó ningún tipo de higiene de manos. Imaginaos qué hubiese pasado si no hubiésemos visto eso. Pues ahora imaginaos más situaciones similares en las que no somos testigos. Este tipo de actuaciones, como comprenderéis, son claramente negligentes y pueden perfectamente provocar la muerte de la persona. Si trasladamos esto al día a día fuera de un centro sanitario, podemos, por ejemplo, pensar en lo importante que es tener limpias las manos antes de tocar un bebé para lavarle o, por ejemplo, antes de tocar a algún familiar dependiente al que tenemos que hacer alguna cura o alguna intervención de lo que sea. Al final, si lo pensáis, es tener sentido común, que como se dice es el menos común de los sentidos. Pero bueno, sigamos con el siguiente momento, que es después del contacto con fluidos corporales. Y de nuevo estaréis pensando que es obvio, ¿no? Es decir, entréis en contacto con, por ejemplo, heces, sangre. Y claro, os laváis las manos. Bueno, pues de nuevo, otro error. Y esto sí que es algo que lo vemos más habitualmente. Hay gente que toca todo tipo de fluidos corporales y no se lava las manos. Y esto se ve especialmente si llevan guantes, porque consideran de manera errónea que los guantes les está protegiendo. Lo que siempre intentamos hacer entender es que los guantes no son un sustituto de la higiene de manos. En un futuro podcast podemos hablar sobre si los guantes son de verdad necesarios o no. Pero de momento recordar esto, los guantes no son sustituto de la higiene de manos. Y ya que estamos con este momento, os regalo otra situación común que he visto en mi experiencia y son las madres y padres con sus bebés. Y es que cuando limpian las heces del bebé no se lavan las manos después. Con esto hay un pensamiento que sorprendentemente es más común de lo que creemos de que las heces de los bebés no tienen nada contagioso. Esto es un grandísimo error, porque hasta los 2 años de edad es común que los bebés tengan una bacteria llamada Clostridium difficile, hasta que su flora intestinal se desarrolla convenientemente. En definitiva, y como resumen de este momento de la higiene de manos es que no seáis cochinos, lavaros siempre las manos después de entrar en contacto con fluidos corporales como heces, sangre, mocos o saliva. Ya está. Y ya acabamos con los 5 momentos y os comento el último que tenemos, que es uno que sí que podemos considerar más exclusivo de centros sanitarios. Y es después de estar en contacto con los alrededores del paciente. Este es uno de los momentos que más se suelen olvidar y en este caso sí que es comprensible que esto ocurra. Os pongo un ejemplo. El profesional sanitario que está hablando con el paciente toca su mesa para colocar algo o le da una medicación o quizá toca la sábana y luego se olvida de realizar la higiene de manos. Puede pasar, de hecho pasa mucho, pero si este paciente tiene una infección transmisible o está colonizado con algún patógeno que se sepa o que no se sepa, se podría estar produciendo un movimiento de este patógeno de una persona a otra
o al profesional sanitario. Y esto es importante remarcarlo, ya que los sanitarios, pues seguro lo sois, se pueden contagiar de cosas exactamente igual que un paciente. Acordaos del bicharraco en el año 2020, la cantidad de sanitarios que se contagiaron y algunos que incluso murieron. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué este momento es importante y puede ser causa de infecciones y brotes? Pues básicamente se debe a que los alrededores del paciente están colonizados con la flora de este paciente, ya sea una flora normal o patogénica. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus resistente a un antibiótico llamado meticilina está presente en aproximadamente un 2% de la población en general, pero en los hospitales este porcentaje puede subir hasta un 25% nada menos. Por supuesto, estos porcentajes varían mucho de un país a otro y luego además hay que tener en cuenta que hay patógenos que pueden aguantar bastante tiempo fuera de un huésped, en una mesilla, por ejemplo. En la descripción del vídeo os dejo lo que pueden vivir algunos patógenos fuera del cuerpo por si tenéis curiosidad. Realmente es muy interesante, os lo recomiendo. Y bueno, con este punto de la higiene de manos lo que quiero decir es que los olvidos pueden traer consecuencias no deseables y aquí siempre tenemos que tener en cuenta el comportamiento humano, porque los despistes existen y hay que insistir en la educación siempre, no solo en la infectología, sino con absolutamente todo. Pues muy bien, estos son los 5 momentos de la higiene de manos, pero todavía tenemos más, y es que hay un concepto que se aplica en muchos países de manera obligatoria, pero no así en España, ni en ningún país hispanoamericano que yo sepa, corregirme si me equivoco, pero es de una importancia capital. Este concepto es el de no llevar nada por debajo del codo. Os dejo que penséis sobre esto. La pregunta es, ¿cuántos sanitarios habéis visto con relojes, pulseras, uñas postizas o cualquier otra cosa que se os ocurra? Pensar y lo dejamos para un futuro podcast. Mientras tanto, vamos a continuar con un poco más sobre la higiene de manos. Y es que podéis ver, o en este caso escuchar, que el tema de la higiene de manos es largo y no es tan simple como ir a un grifo, mojarse las manos y lavarse. Es mucho más que eso y hay ciencia detrás de ello. Vamos a mencionar ahora los tipos de lavado de manos que hay. Empezamos generalmente con el que se hace en un centro sanitario de manera más habitual, que son los lavados clínicos de mano, que debería parecerse al que realicéis en casa, aunque claro, eso sí, mucho más concienzudo y asegurando que todas las partes de las manos estén limpias, como por ejemplo las palmas, los torsos, las uñas, las membranas interdigitales, las muñecas. Y por supuesto, dependiendo de si se hace con agua y jabón o con alcohol gel, el lavado durará más o menos. Con alcohol gel al menos debe durar 20 segundos. Pero si es con agua y con jabón, por razones obvias de la técnica, durará más o menos un minuto. En un rato os digo cuándo se usa el agua y jabón y cuándo el alcohol gel, ¿de acuerdo? Por supuesto, aparte de este, tenemos un lavado quirúrgico de manos, que es el más completo, ya que por causas obvias queremos reducir lo máximo posible toda la flora patogénica o la flora normal, pero que puede causar una infección antes de proceder a realizar, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Si no lo hiciésemos correctamente, podríamos introducir un patógeno dentro del cuerpo del paciente, el cual podría producir una sepsis y provocar la muerte. Este lavado consta de una serie de pasos muy estrictos que al ser esto un podcast no puedo mostrar, aunque sí que sería buena idea que dentro de un tiempo haga un vídeo mostrando cómo se hace para quien quiera abundar más en este tema. Lo que sí que os digo es que hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, como son objetos como el palillo para limpiar las uñas, la esponja, de los cuales llevan una solución antiséptica que pueden ser principalmente de yodo o clorexidina. En países con menos recursos puede que no tengan acceso a estos elementos, por lo que se podría hacer el procedimiento de lavado quirúrgico sin ello, repitiendo varias veces el lavado. Aunque claro, no es tan eficiente y por tanto no es lo ideal si las otras opciones están disponibles. Pero hay que considerar otras cosas también, como por ejemplo, siempre hay que mojarse y enjuagarse las manos en una dirección que es desde las manos hasta el codo y nunca ir de adelante hacia atrás y viceversa, porque en ese caso lo que estaremos haciendo es mover los bichos de un sitio a otro simplemente. Además, y muy importante a tener en cuenta, es que no se debe tocar nada. Lo mejor sería tener un grifo y un dispensador de solución antiséptica que se activen por infrarrojos o mediante un pedal. Y desgraciadamente si por accidente se toca cualquier superficie, entonces hay que empezar todo el procedimiento de nuevo. Pues todo este procedimiento debe durar al menos 3 minutos, no menos de eso.
Y ya el último lavado que os quiero mencionar es el lavado de manos que tenemos, que es el normal que hacemos en nuestras casas. Aquí usaremos un jabón normal, salvo que hayáis comprado algo específico con antiséptico, claro. Eso ya como vosotros veáis. Menciono esto para hacer una diferenciación entre lo que se usa en hospitales y en casa, y es que de manera general el jabón que se usa en casa no será tan eficaz como el de los hospitales a la hora de eliminar patógenos, pero sí que será suficiente para nuestra vida diaria y mantener la higiene. Eso sí, y como os decía, la técnica debería ser similar al lavado clínico de manos, si es que queréis tener las manos suficientemente limpias, claro. Ahora, y antes de pasar a explicaros cuándo usar alcohol y cuándo usar agua y jabón, si trabajáis en un centro sanitario, estáis como pacientes o de visita, hay siempre que asegurarse que todos realizan la higiene de manos. Por ejemplo, que los pacientes tengan acceso a toallitas higiénicas si es que no pueden lavarse las manos ellos mismos antes de comer y que los visitantes usen el alcohol gel disponible antes de entrar en la planta hospitalaria o en la habitación del paciente. Recordar que con que haya solo una persona con una infección que no haga lo correcto puede suponer un brote y de hecho muchos brotes de diferentes enfermedades vienen de fuera de los centros sanitarios. Todo esto lo vamos a ir viendo en especiales sobre brotes de enfermedades, como por ejemplo brotes de gripe, norovirus, el bicharraco y muchos otros que vamos a ir hablando de ellos. Pero ahora sí, alcohol gel, agua y jabón. ¿Cuándo usamos cada uno? Pues es muy fácil. El alcohol gel se usa cuando nuestras manos no están visiblemente sucias y el jabón y el agua cuando se ve la suciedad. Hemos estado en contacto o potencialmente en contacto con fluidos corporales o si no estamos seguros de si hemos tocado algo potencialmente sucio e infeccioso. Y esto es así porque el jabón y el agua cubrirán casi todo. Por ejemplo, los virus respiratorios, como pueden ser la gripe o el bicharraco, generalmente mueren con bastante facilidad con el alcohol gel. Aunque sí hemos estado en contacto con mucosidad de alguien infectado, es decir, en contacto con un fluido corporal, puede que no sea suficiente este alcohol gel y en ese caso necesitamos usar jabón y agua. Pero es que además luego hay patógenos que sí o sí hay que usar agua y jabón contra ellos, siempre suponiendo que sepamos que esa persona tiene ese patógeno, claro. Así, por ejemplo, el grupo de los Clostridiums, y en concreto uno que ya hemos nombrado en este podcast, y es el Clostridium difficile, que es un problemón pero gordo en hospitales y que es capaz de convertirse en una espora que resiste a la mayoría de los productos de limpieza, como por ejemplo el alcohol gel. Pero sí que muere si nos lavamos con agua y con jabón. Aquí, como veis, si no se está seguro, agua y jabón, eso lo cubre todo. Y bueno, ya vamos terminando. Hasta aquí llega el podcast de hoy en el que hemos tratado uno de los pilares de la infectología. Como os he ido comentando aquí, podemos sacar mucha más información, pero la vamos a ir desgranando poco a poco. Y si os gustan las pequeñas introducciones históricas, no dudéis en decirlo en los comentarios para así meter de vez en cuando momentos históricos curiosos, si el tema se presta a ello, claro. Desde luego este que lo merecía. Y ahora ya, simplemente si no lo habéis hecho, por favor suscribirlos, darle a un me gusta, la campanita y acordaros del bueno de Ignaz. Un saludo y muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta luego.